Hola, buenos días. Bienvenidos al Salón de Actos del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión, señor alcalde, señor diputado regional, miembros de la Corporación Municipal, vecinos, amigos y amigas. Bienvenidos a este domingo, un domingo especial donde nos darán a conocer parte de nuestra historia, parte de nuestro legado y parte de un trozo de corazón de la familia Van Dossel a través de profundizar en la figura de Pío Van Dossel. Creo que todos sabemos quién es, pero realmente lo conocemos a grandes rasgos y esta conferencia está dedicada a profundizar en su figura, en su familia y en ese legado que nos ha transmitido y en esa parte de la unión que se ha hecho grande gracias a él. La conferencia se va a dividir en una serie de partes en la que en inicio nos darán a conocer a su bisnieto, a Gonzalo Van Dossel, el que ha tenido a bien concedernos esta conferencia, y tendremos que conocer, ya que vamos a conocer a su bisabuelo, que menos conocer a su bisnieto. Y posteriormente profundizará en la sociedad y en la figura de Pío. Posteriormente abriremos un turno de palabra para aquellas personas que tengan alguna curiosidad, que quieran contrastar alguna de las informaciones que hoy se da en esta conferencia. Una conferencia que parte del estudio, de 13 años de estudio, de seguir los pasos, el origen y la trayectoria de la familia Van Dossel y en concreto de Pío Van Dossel. Y sin más, pues la primera parte está a cargo de Leandro Bermúdez Rodríguez. Él nos dará a conocer un poco más la figura del decano de la Universidad de la UCAM y esta persona pues tan entrañable y que nos abre su corazón y su historia para conocer un trocito más de la Unión. Leandro. ¿Tú lo llamas ahí? Sí, yo lo llamo. Ilustrísimo señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, amigas y amigos, buenos días a todos. El motivo de encontrarme aquí es presentar a un buen amigo, Gonzalo Van Dossel, persona que conozco hace unos pocos años, pero que se ha convertido en un ser muy entrañable tanto para mí como para todos los componentes del pequeño grupo de amigos que nos juntamos los fines de semana para hacer un poco de senderismo y algún encuentro gastronómico. Gonzalo Van Dossel Fernández de Bobadilla nos ofrece hoy una conferencia titulada Pío Van Dossel Gil, retrato de la sociedad unionense a finales del siglo XIX. Es natural de Cartagena, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Politécnica de Cartagena y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Persona de grandes inquietudes culturales, cuenta con numerosas publicaciones, tanto en materia de su ámbito profesional como en la de sus aficiones personales, de las que destaca su pasión por el cine, que le llevó a estudiar esta disciplina artística a la Universidad de San Diego, en California. Sirva como ejemplo la publicación realizada sobre la biografía de Juan Antonio Porto, guionista de cine en películas como El crimen de Cuenca y La Regenta. Gonzalo fue crítico de cine de la cadena SER y vicepresidente técnico del Festival del Cine del Mar de Cartagena y en alguna ocasión su presentador. Su gran inquietud investigadora le han llevado a publicar artículos sobre temas tan dispares como la vida de José Ramón de Leiva, militar español que participó activamente en la independencia de Colombia a principios del siglo XIX. Sobre este personaje, Gonzalo descubrió que era procedente de Cartagena al encontrar su partida de nacimiento en la iglesia de Santa María. O bien otra publicación sobre Antonio Solá, escultor catalán sobresaliente en la escultura neoclásica española, autor, entre otras obras, del grupo escultórico ubicado en la Plaza 2 de Mayo de Madrid, que representa a Daoiz y Velarde, militares relevantes del alzamiento español contra los franceses en la Guerra de la Independencia. O bien otra publicación sobre la importancia militar, económica y social de la construcción del dique seco de Carena en el Arsenal de Cartagena, obra adjudicada y construida por el protagonista de la conferencia de hoy, Pío Van Dossel Gil. La atracción que siente por nuestra ciudad y la inquietud por conocer la historia de sus antepasados,
especialmente la de su bisabuelo, el empresario minero procedente de Almería y afincado en la Unión Pío Bandosel, le llevó a realizar una labor de investigación, recopilando datos a través de registros y archivos que dieron como resultado la publicación de un libro editado por el Ayuntamiento de la Unión sobre la biografía de este personaje. Este libro es la base de la conferencia de hoy. Lleva por título Pío Bandosel Gil, Memorias extraviadas de un empresario audaz, retrato de una época, la Unión 1868-1920, y ha sido el impulso decisivo para el ingreso de Gonzalo en la Real Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia. Gonzalo nos cuenta en el preámbulo de su libro que para ir recomponiendo la vida de su bisabuelo estuvo 13 años de intensa investigación, documentándose a través de archivos nacionales, municipales y parroquiales, así como largas conversaciones con sus familiares que le fueron aportando recuerdos, relatos, fotografías, documentos, cartas y escritos que le permitieron desarrollar la biografía de Pío y la trayectoria de sus descendientes, así como una descripción de una época de la Unión a finales del siglo XIX y principios del XX. Entre los numerosos agradecimientos que relaciona en este libro, quisiera hacer referencia al que dedica a nuestro querido archivero municipal Francisco Ródenas, por su colaboración en los inicios de su trabajo, diciendo: en aquellos días se apiadó de mí por la utópica búsqueda de información en la que estaba inmerso y me ayudó sin reserva a encontrar los primeros rastros de la vida de Pío en la Unión. Sus conocimientos sobre la historia de la Unión, su incansable motivación por seguir recogiendo datos a través de protocolos notariales que se van incorporando a la biblioteca regional y su afición a la escritura le han llevado a escribir una novela que he tenido la fortuna de leer el manuscrito y está a la espera de ser publicada, ambientada en la época de finales del siglo XIX, protagonizada por una familia procedente de Almería que se desplaza a la Unión para hacer fortuna en la época dorada de la minería. Cada vez que mantenemos una tertulia en nuestro grupo senderista, Gonzalo nos sorprende con la pasión que siente por nuestra ciudad, por su historia, por sus rincones, por su Semana Santa, por el Festival del Cante de las Minas. Suele contarnos casi todos los fines de semana que salimos de caminata alguna anécdota nueva que ha descubierto en la lectura de la última acta notarial que ha caído en sus manos. Se define como un no nacido en la Unión con alma unionense. Finalizo esta breve presentación haciendo mención a los dos grandes pilares donde se fortalece para realizar sus labores de investigación. Por un lado, el apoyo incondicional de Patricia, su mujer, y por otro, la memoria de su padre, que siempre tiene presente y le acompaña en todos los retos que se plantea y siempre consigue. Sin más, os dejo con Gonzalo. Bueno, buenos días a todos. Yo simplemente quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes, al alcalde y a Elena por haber organizado este acto y por darme la posibilidad de hablar de lo que más me apasiona, que es la historia de la Unión. A Domingo por empujar a Leandro a que me presente, y a Leandro solo te puedo decir que te quiero, no te voy a decir más. Bueno, antes de empezar, sí me gustaría saber que quiero dedicar esta conferencia a tres personas que están sentadas en esas sillas. Uno es Paco Ródenas, que fue el que me recibió, me acogió, y cuando yo le dije hace 20 años ya, en el 99, que quería investigar la figura de mi bisabuelo, me dijo: te voy a ayudar porque tu bisabuelo fue el único gran minero que no pagaba con vales y además no contrató a niños de la Gavia, no estaba de acuerdo con ese tema, y la verdad es que lo hizo hasta el último día. Sí, hemos compartido cosas. La segunda es Luis Mariano Muelas, que fue quien, cuando estaba un poco atascado en la investigación, me abrió la puerta a los protocolos notariales que se han convertido en mi mejor amigo. Y el tercero es mi padre. Mi padre, que se fue, lo siento, que se fue hace... Empiezo bien. Empiezo bien. He de confesar que este escenario me impone porque aún no he nacido en la Unión, como hay un amigo mío que me recuerda mucho,
va a hablar sobre la historia de la Unión a la gente de la Unión. Entonces eso, pues bueno, lo voy a hacer basado en dos cosas. Uno es el trabajo que he hecho y otro es la pasión que siento por lo que sucedió en esta ciudad. Y sobre todo, decía que mi padre tiene la culpa de esta investigación porque mi padre no sabía nada de su abuelo, nada. De Pío Bandosel solo se sabía lo que decía, que ya he dicho que decía Paco, pero mi padre no sabía ni dónde había nacido, ni siquiera cómo se llamaba, porque en el pueblo se decía que se había inventado el nombre de Pío y se había inventado el apellido de Bandosel. Entonces, con esas premisas empecé la investigación. Por lo cual, lo primero que tengo que hacer es presentaros a mi bisabuelo. Mi bisabuelo Pío Bandosel y todos sus hijos, bueno, no todos, algunos de sus hijos, el día de la comunión de mi abuelo. Mi abuelo es el 27 de mayo de 1911. Esta fotografía la encontré escondida en una cómoda envuelta en papel de periódico, está en una placa autocroma de vidrio y es una joya. Estoy hablando con un fotógrafo, bueno, un profesor de la UMU, y me dijo que posiblemente podría ser la primera foto en color que se hizo en la región de Murcia, porque no está retocada, es color natural, repito, desde el 27 de mayo de 1911, y otro amigo mío dice que se podría hacer una tesis de antropología de esta foto porque demuestra lo que era la sociedad en aquella época y cómo se distribuía. Entonces, sobre él, sobre Pío Bandosel Gil, que repito, cuando empecé esto no se sabía nada, es sobre quien voy a hablar hoy, pero antes de eso voy a retratar un poco la época en la que él empezó, digamos, en la que él vino aquí. Como sabéis, en la Unión, bueno, a principios del siglo XIX, como consecuencia de la revolución industrial y de la modernización de las ciudades, había mucha demanda de plomo. Entonces, la ley de 1825 permitió que se pudiera extraer ese plomo sin la licencia del rey y se permitían concesiones muy reducidas, por lo cual las primeras explotaciones que se hicieron en España fueron la Sierra de Gádor, que tenía una riqueza de plomo, el mineral, del 70%, pero no tenía plata. Aquí en la Unión, en ese momento no se produjo, digamos, esa fiebre, porque no se conocían las posibilidades, porque el mineral aquí tenía un bajo contenido en plomo y era difícil sacarlo, y pues sobre todo había falta de infraestructuras. Hay algo que sucede en 1840, es el descubrimiento del filón del Jaroso en Almagrera, que cambia todo eso. Se produce, como no se podía exportar el mineral, sino que había que fundirlo, se produce una expansión brutal por toda la costa de Almería y por la costa de Murcia de muchas fundiciones que lo que hacen es fundir ese mineral que venía de Almagrera, pero ya hay una presión de los fundidores y sobre todo del Estado, que necesita dinero para financiarse, que hace que, aparte de la ley del 59, que ya liberiza las superficies de las minas, en 1869 hay una ley que permite que cualquiera pueda pedir una concesión minera, que esa concesión minera además sea para toda la vida si pagaba el canon. Es decir, se abre la veda a lo que sería la fiebre minera. Aquí, entonces, aparecen, digamos, dos figuras importantes. Una son los concesionarios, que son aquellos que van y piden la concesión de una mina, pero también están los propietarios, porque claro, la concesión de la mina es del subsuelo, pero el propietario del terreno puede ser otra persona, por lo cual ya surge un primer conflicto. Y el juzgado que había en la Unión está lleno de causas en este sentido. Los concesionarios solían o suelen tener la imagen de ser personas especulativas, que eran rentistas, que lo único que buscaban era pues, obtener una forma de lucrarse. Estos concesionarios a veces podían ser productores también, es decir, podía coincidir la figura. O si no, lo que hacían era arrendar esa mina y aparecen los partidarios, ¿no? Que es por el arriendo a partido. Esos partidarios pueden ser simples destajistas o pequeñas sociedades que poco a poco se van haciendo más grandes y contratan a peones de todo el sureste, sobre todo Almería. Antes lo hablaba con el señor alcalde, aquí hay una migración almeriense brutal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en cuanto a los concesionarios, esto es una tabla de los profesores Morel y Perceval Valverde, donde se puede ver, en color verde veis cuáles eran los principales concesionarios, es decir, los que tenían más concesiones de minas porque iban al registro y las pedían. Pero estos de verde no aparecen en el lado izquierdo, que son los productores, es decir, que ellos simplemente hacían concesiones, pero las arrendaban a otros. Pío Bandosel sí aparece como uno de los mayores concesionarios, también uno de los mayores productores. Y Miguel Zapata, que ya hablaré de él también, no aparece como mayores concesionarios, pero sí de los productores, es decir, que concesión que él tenía la trabajaba. Además, ellos también dicen que Pío era el primer concesionario minero de la región de Murcia en 1909. Tenía
114 concesiones con 1.400 hectáreas, porque tenía minas también en Lorca, tenía minas también en Mazarrón y en otros sitios. ¿Qué es lo que sucede entonces en la Unión? Pues a partir del año 1869 empiezan a aparecer una serie de figuras, los concesionarios que he dicho, los partidarios, los peones que contratan, los intermediarios, que son aquellos que iban a las minas, intentaban conseguir el mejor mineral y lo llevaban a las fundiciones. Los transportistas, que pueden ser muleros o carreteros, que llevaban el mineral a las fundiciones. Todo esto es lo que hace que la Unión crezca de la manera desorbitada que crecen habitantes, que ahora comentaré. En principio, el transporte en mulas y carreteras, aunque algunos dicen que cuando en 1874 desaparece, en realidad, aunque el ferrocarril se crea en el 74, no lleva mineral hasta el 84, es decir, que hasta 1884 todavía el transporte de mineral se hacía de esta forma. Bueno, aquí esta fiebre minera que os he comentado produce, pues eso, una fiebre de gente de todo tipo que pretende ser minero y pretende ganar dinero en la mina. Aparecen abogados, farmacéuticos, comerciantes, terratenientes, dentistas, ayuntamientos, ingenieros, hasta sacerdotes, que lo que hacen es, con el dinero que tienen, lo invierten o bien en una concesión minera o bien en ser partidarios de minas. Esto hace que la explotación sea caótica, que haya un bajo nivel técnico y de seguridad, y lo que buscan es el beneficio rápido. Sobre todo, hay mucho desconocimiento en el factor suerte que lleva la minería y también en los costes que implica. ¿Por qué? Porque la mayoría del trabajo se hace a destajo, según la dureza y la profundidad del mineral. Las excavaciones poco a poco se tienen que hacer más en profundidad, cuando se acaban los escoriales, se acaban los carbonatos, hay que ir a buscar la galena a profundidades altas. Y sobre todo, muchos desconocen que el 40% del coste no es sacar el mineral, sino es la preparación en superficie. ¿Esto qué hacía? Que ellos compraban acciones, pagaban un dinero, pero luego desconocían que iban a estar continuamente exigiéndoles lo que se llamaban los dividendos pasivos, que son aquellas aportaciones adicionales al capital social de la sociedad que tienes que hacer para poder hacer la explotación diaria. ¿Esto qué hacía? Pues que la mayoría de ellos, cuando se daban cuenta del lío en el que se habían metido, y antes de acabar descamisados, como acabaron muchos, pues arrendaban y subarrendaban la concesión minera. Y no solo las minas, he encontrado contratos de subarrendamiento de partes de minas, de pozos concretos, de tajos concretos, de concentraciones, que es como llamaban en la época las paredes de los anchurones de las minas, de pertenencias, de cualquier cosa. Lo alquilaban todo. En un mismo anchurón podía haber 4 personas que tenían 4 subarriendos distintos de las 4 paredes según los puntos cardinales. Para mí, y ya lo digo como economista, se produjo una situación similar a lo que fue la construcción a final del siglo XX, que cualquiera que tenía 2 ahorros en el banco se metía a construir, aunque no supiera nada, y la mitad, como sabéis, acabaron mal. Ha habido en los últimos años una corriente que trata de situar al empresario como figura central de los procesos de crecimiento económico y social. Yo he participado de ella en el caso de la Unión. Y la verdad, la gran pregunta es, ¿existía un verdadero espíritu empresarial? Toda esta gente que promovió esta riqueza en la Unión, ¿eran empresarios o eran gente oportunista? Hombre, yo creo hay muchos puntos oscuros, la verdad, pero hay personas que merecen la pena rescatar, que es lo que vamos a hacer hoy, y también no hay que olvidar que son los precursores del desarrollo de la Unión y del crecimiento del pueblo en aquella época. Que eso es lo que más me impresiona a mí. Desde el punto de vista economista, a mí me impresiona muchísimo cómo un pueblo, lo estaba hablando ahora antes con Pedro, con el alcalde, que apenas en 1813, cuando se constituye el municipio de Alumbres, es un caserío de 500 que forma parte del municipio de Alumbres, que luego desaparece, pero en 1860 pues, tiene 4.900 habitantes y en 1904 30.275. Llega a ser la 4ª ciudad de la región y, de hecho, en muchos casos llega a competir con Cartagena en muchas cosas. Y el presupuesto municipal, para que os hagáis una idea, en 1861 era de 13.000 pesetas, 3.200, y en 1904 702.000. Para que tengáis una referencia, una hectárea de terreno de cultivo podía costar en aquella época unas 200 pesetas y una buena casa en la Unión podía costar 500 pesetas, 600 pesetas, ¿no? Fijaos el presupuesto que estamos hablando. En principio, yo distingo como 3 etapas en la Unión. Primero, de 1860 a 1863, donde realmente el espíritu que había en la ciudad es que la ciudad prácticamente no iría más allá cuando se acabara el auge de las minas, por lo cual no hubo mucho interés en desarrollar la ciudad como tal. Se construye la plaza del mercado, el viejo cementerio. A partir de la guerra cantonal la verdad es que, bueno, que afecta mucho a la Unión, pero eso es otra historia, voy a contar.
pues hay una conciencia de que hay que poner en serio a construirse la ciudad para que quede para el futuro. Entonces, en 1874 se hace el alumbrado público con petróleo, la Casa del Rastro, el matadero, el juzgado de instrucción en el 76, que tenía muchísimo trabajo por todos los conflictos que os he comentado antes, el hospital municipal en el 78 y el cementerio nuevo, donde está situado hoy en día. Pero para mí el gran impulso, el impulso impresionante que se da a esta ciudad es a partir de 1890, que coincide además, luego lo diré, con la llegada a la alcaldía de Jacinto Conesa, que fue alcalde 5 veces, en cuya calle estamos, porque esta es la calle de Jacinto Conesa y que tiene bien merecida esa calle desde luego. Aquí el problema es cómo pones tú en marcha una población que tenía 4.000 habitantes hace 30 años, ahora tiene 40.000, tienes que dar servicio a toda esa población que viene y está ocupando. Claro, tienes que dar servicio, evidentemente esa gente tiene que comer, por lo cual esa gente tiene que consumir, necesitan espacios para ir a comprar al mercado, hay que limpiar las calles, hay que construir y reparar carreteras, el alumbrado público, el servicio sanitario gratuito que hay que dar. Es decir, ¿cómo haces todo eso? ¿De dónde sacas el dinero? Bueno, pues esta gente, concretamente Jacinto Conesa, pues lo hicieron de la siguiente manera. Mirad, esto es... ellos hacen un contrato de arrendamiento del arbitrio de consumo. Es decir, cualquier alimento que se consuma en la Unión tiene que tener un recargo o un arbitrio que se paga al Tesoro. Entonces el ayuntamiento decide que ellos van a cobrar el 100% de ese arbitrio. Es decir, el doble, ¿de acuerdo? Y esa parte se la van a quedar ellos. ¿Qué pasa? El ayuntamiento no tiene la capacidad para esa recaudación. Por lo cual, ¿qué hace? Recurre al empresariado de la ciudad e incluso de Cartagena, porque lo hacen en subasta pública. Y hacen una subasta pública que consiste en que ellos, con unas tablas que vienen reguladas por el propio ayuntamiento de lo que hay que cobrar por el consumo que se hace en la ciudad, por ejemplo, hay también las carnes vacunas, lanares o cabras muertas 0,1 pesetas por kilo, o el sal común 0,18 pesetas por kilo. Eso quiere decir, si ellos cobran 0,18, quiere decir que el Tesoro se lleva 0,9, es decir, ellos recargan un 100%. El ayuntamiento saca la subasta, por ejemplo, la primera, 1891, es anual. Calculan lo que ellos consideran que se va a consumir en el pueblo cada año y en función de esas tablas dicen, pues lo que hay que recaudar son 303.849. Ese es el tipo con el que sale la subasta. Convocan a todos los empresarios que quieran, que tienen que poner un dinero y el mejor puesto en este caso presenta 400.140. Quiere decir que este empresario se ve obligado a pagar al ayuntamiento en 12 mensualidades pagadas por anticipado esa cantidad de dinero. Y luego tiene que preocuparse de él de recaudar ese dinero. Es decir, entonces se crea una administración central de consumo, se crean los fielatos, se crea una guardia de consumo y aquí se crean sitios por los cuales pueden circular las mercancías, de manera que si tú llevas mercancía por otro sitio, se intuye que estás escabullándote. Es decir, que es como una administración paralela encabezada por este empresario para recaudar ese dinero. Si os fijáis aquí, es negocio, porque primero el tipo va creciendo, eso quiere decir que el consumo en la ciudad va creciendo, pero es que además lo que apuestan los empresarios por conseguir eso, pues es cada vez más, es decir, que había negocio aquí. Había negocio en esa recaudación de impuestos. Aquí aparece una figura importante de la que luego hablaré, que es Celestino Martínez Vidal, que es ya en el 94 consigue ser el recaudador de impuestos, el de consumos, y en 1897 lo consigue otra vez, aunque se le rescinde por el conflicto que hay el 4 de mayo de 1898. ¿Qué más hace el ayuntamiento? Pues establece un arbitrio sobre el matadero, es decir, toda pieza que se mate, la matanza se hace en la Casa Rastro, que se construye en el 74, a unas horas determinadas, y aquí el contrato es también por riego y ventura, lo mismo. Quiere decir que el ayuntamiento, en función de estas tablas, por cada res vacuna que se sacrifica 2,5 pesetas, o por cada cabrito 18 céntimos de pesetas. Calcula lo que se va a consumir en ese año y saca el tipo, en este caso, de 5.625 pesetas. ¿Qué es lo que pasa? Fijaos, el ayuntamiento se equivoca el primer año, porque el tipo es de 5.000, el empresario dice que va a pagar 6.000, pero resulta que al año siguiente, como se dan cuenta que el empresario ha ganado muchísimo dinero, porque lo que se ha recaudado es mucho más que esas 6.000, lo suben a 30.000. Claro, se pasan, es decir, lo tienen que subastar hasta 2 veces y al final a la tercera se consigue, pero lo rescinden. Entonces, los siguientes años lo sacan a 20.000 y parece que ahí ya consiguen, de alguna manera, calcular cuál es realmente esa recaudación. Lo hacen también
con el mercado público. Fijaos, el mercado público, no solamente el mercado público, sino con este es el arbitro diario, lo que hay que pagar diariamente por tener un puesto en la plaza de mercado y en los espacios públicos. Aquí, si veis, pues por cada caseta en el mercado se cobraba diariamente entre 0,5 y 0,63 pesetas, por las mesas de carne 0,5 pesetas, por los puestos ambulantes, por las lonjas, que los alimentos todos que se vendían en el mercado tenían que pasar por la lonja y pagaban por 5 días, si estaban más días tenían que pagar más, y por los puestos al aire libre, puestos de recoba, de verdura, de bacería, es decir, por todo había que pagar diariamente, y eso lo tenía que recaudar la persona que ganaba este contrato. Fijaos que aquí, pues en 1907 hay una rebaja, el tipo suele ser sobre las 30.000, baja a 27.000, se ve que pues hay una depresión en esos años, pero os he señalado en amarillo el año 1908 porque veis, doblan el tipo y casi triplican lo que se paga. ¿Por qué es? Porque aparece el nuevo mercado, el mercado que hoy en día es la Catedral de Encante. Fijaos, antes del nuevo mercado, lo que se pagaba por una caseta era 0,5 a 0,6, con el nuevo mercado 1 a 1,25, por lo cual es un desastre, eso ya lo sabéis todos. Cuando se inaugura nadie quiere meterse ahí porque fijaos que han doblado las cantidades. De esta manera el ayuntamiento intenta recaudar dinero en esos años para poder satisfacer todos los servicios que tenían. De todas maneras, sobre el mercado no me puedo resistir a comentaros una cosa. En cada contrato de estos que he encontrado hay una cláusula que dice que si en ese año se construye el mercado, se rescinde el contrato y se vuelve a hacer uno nuevo. Hay un primer intento de un proyecto en 1894, pero no se hace. Ahora, en 1899, Pedro Cerdán presenta un proyecto de urbanización de las calles Taller, Porras, Mayor y la línea del tranvía, porque ahí se va a situar el mercado y también una lonja y además una plaza. Lo hacen en exposición pública y se presentan dos reclamaciones. Una es del antiguo alcalde Adolfo Ceño y otra es de Francisco Rentero, que es el dueño de los terrenos donde se va a poner el mercado. Curiosamente, el Cerdán, que le llegan las dos reclamaciones, las desestima. Pero después el proyecto tiene que ir a la comisión de policía. Y a la comisión de policía, no se sabe por qué, llega el proyecto de Cerdán y el proyecto de Rentero. O sea, Rentero consigue que la comisión de policía vea ambos proyectos, aunque había desestimado sus quejas. Y la comisión de policía elige el proyecto de Rentero, no el de Cerdán, que estaba hecho por Beltrí. ¿Qué es lo que sucede? Pues se le dan 2 meses para que desarrolle ese nuevo proyecto. Se tiran un año, casi 2 años negociando, porque él quería de alguna manera pues que se separaran los terrenos de la venta, además quería, a cambio del ayuntamiento, quería una serie de prebendas. Bueno, hay una negociación dura, se tarda casi 2 años en aprobarlo, pero al final el problema también es que la ley exigía que se hiciera por subasta pública, se tenía que hacer por subasta pública, no se podía adjudicar la construcción del mercado a una persona, por mucho que fuera el dueño de los terrenos donde se iba a poner. Al final, el gobernador da el visto bueno, basado en el crecimiento de la población, en el ornato público, en la comodidad de higiene, y en que ese era el único. Consiguen demostrar que el sitio donde está el mercado ahora es el único sitio posible para poder poner el mercado. Y el gobernador les da permiso, entonces se hace la compra de terrenos en el 30 de abril de 1903 a Francisco Rentero Bianchi, que además, por ser el autor del proyecto, se reserva el derecho de tanteo en la subasta, porque se hace la subasta. La subasta se hace con un tipo, es decir, se calcula que lo que va a costar el mercado son 126.154 pesetas en 2 años. Gana la subasta Antonio Alcaraz, que presenta esa oferta de 127.154, pero resulta que como el señor Rentero se había reservado el derecho de tanteo, quiere decir que si él iguala la oferta se la queda. Y se la queda, aunque él no era ni constructor ni tenía ni idea de nada, pero se la queda. Empieza a construir, es un desastre. Todo lo que empiezan a construir en diciembre lo tienen que tirar, por lo cual en febrero parece que se da cuenta que no es lo suyo y se lo cede a Antonio Soler Rodríguez por 22.000 pesetas. Al final la historia ya la conocéis, y es otra historia. Hubo un montón de retrasos, cambios en el proyecto, y al final lo que iba a costar 127.000 costó 384.254, y en vez de inaugurarse en 2 años, se inauguró en 1908. ¿De acuerdo? Con ese dinero que se recauda, ¿qué hace Jacinto Conesa y Pedro Ros? Porque, aunque es menos conocido, Pedro Manzanares es otro alcalde que está hasta 4 veces de alcalde. Entre los dos se van turnando. Entonces, bueno, pues hacen también contratos, subastas del arriendo de limpieza de las calles,
Luego también empiezan el alcantarillado de algunas zonas, como la calle de las Güelles, Boqueras y otras. Y también, como ya he dicho, el alumbrado público se inaugura en el 74 con petróleo, hacen subastas anuales para el contrato del petróleo y sobre todo hacen una gran subasta en el año 1891 para el alumbrado público por gas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se fabricaba el gas entonces? Pues se fabrica a través del carbón. Se cogía el carbón de hulla, se metía en estos hornos de retorta, se calentaba a altas temperaturas y así salía el gas, así se hacía el gas. El contrato, la subasta solo se presenta a una persona, que es Celestino Martínez Vidal, que es un jornalero del Estrecho que ha hecho dinero y él decide presentarse aquí. Dicen que tenía apoyo de Jacinto Conesa. Hombre, la verdad es que es raro que el contrato se haga por 99 años y tenía, además, yo he leído el contrato y el contrato dice que aunque se ponga electricidad en la ciudad, el contrato del gas seguirá por 99 años. Es decir, que tiene unas ventajas importantes. También se hacen en 1905 pruebas de alumbrado eléctrico en casas particulares de la sociedad Lemmeyer, por lo cual empieza la electricidad en las casas, pero son un pequeño desastre al principio. Pero bueno, eso es otra historia. Volviendo a Celestino y el caso del gas, no he encontrado ninguna foto de la fábrica de gas, pero sí estos planos. Fijaos que él es muy listo, porque debía serlo, porque la subasta la gana el día 12 de noviembre y el día 13 de noviembre va y compra el terreno a la viuda de Vicente Plazas por 5.000 pesetas. Es una hectárea que está situada, esta es la calle Real, esta es la carretera de Irún, yo creo que esta es la calle Vapor actual y por aquí está la Rambla del Duende. Él compra este terreno y tiene un año para poder ya estar, que tiene que estar produciendo gas. De hecho, lo consigue, crea la fábrica de gas y en 1893 está valorada en 150.000 pesetas. Es decir, coge un terreno que valía 5.000 y lo convierte en una industria que tiene ese valor. Y luego utilizará eso de hipoteca para poder conseguir el contrato de consumos que antes habéis visto que tenía. También se construyen carreteras. Bueno, básicamente en 1899 se saca a subasta la carretera que va desde frente del cementerio, baja por Lotacón, va a la calle Real y llega hasta la Fundición Roma. Esa carretera se subasta ahí. También en el 98 se expropia a Pío Bandosel un trozo de la finca Lotacón para ensanchar la carretera que entra en la Unión, y cada año también se saca a subasta el mantenimiento de las carreteras de Cartagena a la Unión en el trozo que corresponde a la Unión, que es desde la Esperanza, ¿no? Luego, como veis, todo ese dinero que van consiguiendo lo van invirtiendo realmente en hacer que la ciudad vaya teniendo cada vez más fuerza. Antes he dicho que para mí 1890 era un año fundamental en la Unión, es el año del gran impulso. ¿Quiénes son los empresarios que andan por ahí en ese año? Bueno, pues básicamente empresarios y la mayoría políticos. Yo creo que las figuras más relevantes, habrá otras, pero que yo considero, pues evidentemente está José Maestre y su hermano Policiano, Maestre también conocido como Ponciano, Jacinto Conesa. José Maestre fue alcalde una vez, Jacinto Conesa, que fue alcalde 5 veces, Pedro Ros Manzanares 4 veces alcalde, Joaquín Peñalver, en cuya casa estamos, la casa del Piñón, el Piñón. Si veis la foto entendéis por qué le llamaban el Piñón. Gregorio Conesa Vera, que también fue alcalde 2 veces, Celestino Martínez Vidal, de que os he hablado, y Andrés Teulón Viso. Para mí, en 1890 ocurren dos cosas que son importantísimas para la historia de la Unión. Una es que, bueno, tenía que salir algo que no me sale, pero lo voy a decir por la hora. Una es que, sí, aquí está. En 1890, el alcalde contrata le adjudica la plaza permanente a José Maestre Pérez de médico para la asistencia de enfermos a pobres en Portmán. Es decir, dentro de esos servicios sanitarios gratuitos que he dicho que daba, la alcaldía tenía 4 médicos. Tenía uno en el distrito 1 de Herrerías, otro en el distrito 2 de Herrerías, José Pascual Ferrer, otro Juan Meroño Cegarra en el Garbanzal de Roche y a José Maestre Pérez en el Portmán, pero ejercían de forma interina. Gracias a la gran labor que hacen con la epidemia de cólera y con la gripe rusa en 1889, les conceden la plaza en propiedad. Y ellos lo que tienen que hacer, su función, esto está copiado literal de su contrato, dice: el número de familias pobres que tienen derecho a asistencia gratuita de estos 4 médicos son 300, debiendo prestarle facultativo con la mayor asiduidad, con esmero y cariño, eso está escrito así,
entendiéndose como pobres y con derecho a este beneficio el cabeza de familia, y cuando éste esté enfermo todos los individuos que de él dependen que no cuenten con otros recursos que el simple jornal. Fijaos que aquí ya aparece el concepto de pobre aun teniendo un sueldo, o sea que eso no es de hoy en día, como dicen algunos, ya existía en aquella época. Y los pobres de solemnidad que imploren caridad pública. Eso ya lado esto en rojo, porque en realidad el contrato que presenta el ayuntamiento, eso no estaba, es decir, que tenían derecho al cabeza de familia y todos los individuos que de él dependían. Pero son los médicos los que añaden este matiz de cuando estén enfermos. Yo creo que abrumados con la carga de trabajo que se les venía encima. Y lo segundo que sucede es que hay un comerciante en la ciudad, que es Jacinto Conesa, que tiene un negocio en la Plaza del Mercado, pero se mete a concejal en enero de 1890. Él es militar, pero es militar a tiempo parcial, está en la reserva. Y, bueno, pues debía ser una persona muy pasional, muy beligerante, empieza a tener problemas, y entonces un enemigo le denuncia y dice que no puede ser concejal porque es militar, que al final se demuestra que no es verdad, pero lo echan de concejal. Entonces él presenta un recurso ante el gobernador, y el resultado es que el gobernador lo que hace, por otros problemas, pero a partir de es que destituye al alcalde, que era Juan Martínez, inhabilita a 8 concejales, les acusa de malversación de fondos y acaba Jacinto Conesa de alcalde, ¿de acuerdo? Y entonces ahí empieza la historia de Jacinto Conesa de alcalde. Entre estas personas, a mí me gustaría destacar al propio Jacinto, ¿de acuerdo? Como ya he dicho, era segundo teniente del Regimiento de Infantería de Reserva, fue profesor de matemáticas en el Liceo de Obreros cuando se inaugura, pero lo que trato de comentar es que todos ellos, además de empresarios de diversos tipos y políticos, fueron mineros también, fueron empresarios mineros. Él, cuando deja de ser alcalde en enero de 1894, pues ¿a qué se dedica? A ser partidario. Y entra como... Aquí os voy a explicar cómo funcionaba. Es decir, mucha gente... Yo siempre explico que Pío y el tío Lobo cogieron muchas concesiones no porque las quisieran, sino porque la gente que las cogía no era capaz de mantenerlas y acababan en sus manos. Aquí voy a enseñar un ejemplo con Jacinto Conesa. Él en 1894 se emplea como partidario de las minas, ya lo hemos visto, San Joaquín, Rafaela, en la Crisoleja, pero ¿qué hace? Necesita dinero para todos los costes que os he dicho antes. ¿Y a quién va? Pues va a pedírselo al tío Lobo. A pesar de que le era conservador, el tío Lobo era liberal, pero da igual. Es decir, los negocios son los negocios. Se anima y entonces coge a partido también otras minas en el barranco de Ponce, pero se da cuenta que él no tiene conocimientos mineros y forma sociedad con Juan Salmerón, que era un minero reconocido. Pero ¿qué pasa? Necesitan más dinero. Como ya tienen un préstamo del tío Lobo, pues ¿a quién van? A Pío Bandosel. Y entonces firman un contrato de compra de minerales a cambio de recibir financiación. Pero aún así, el tema sigue así, necesitan más dinero, por lo cual le acaban vendiendo el 30% de su arriendo a José Maestre, que puede retirar todo el mineral que Pío Bandosel no quiera, porque claro, tiene un contrato anterior con él. Pero como no funciona, al final le venden el 45% del contrato y el otro 10% a su hermano Policiano. Total, que al final pierden el control de la mina y acaba en manos de los Maestres Zapata o de los Bandosel. Y así es como pasó con muchos de estos empresarios, incluso, fijaos, el alcalde, porque había sido alcalde, que en realidad pues se metían. Otra figura que a mí, digamos, es muy conocida de la época, ¿no? El famoso Policiano Maestre, que ya he dicho que le llaman Ponciano. Policiano era médico, pero también, como veis, se mete a minero, es decir, a empresario minero, y coge muchas concesiones de minas. Incluso, como no era tonto, pues se mete también en el tema del impuesto de consumos y llega a gestionar el 25% del impuesto de consumo en 1903. Esto me tiene una leyenda muy negra, que todos conocéis, que incluso está escrita en un libro de Francisco Urbabo, que es Poncius Imperator, pero la verdad es que, más allá de eso, es otra historia, pero es una figura en la que me gustaría profundizar, porque creo que tiene más de lo que nos ha llegado, ¿no? Pero fijaos, si volvemos a los profesores Perceval Verde y Sánchez Picón, pues resulta que los dos empresarios más importantes de esa época, los que dominaban aquello, eran Pío Bandosel y Miguel Zapata, ¿de acuerdo? Y aquí los tenemos a los dos. Pío Bandosel es de 1847, Miguel Zapata es de 1841. Se llevan 6 años. Digamos que el poderío de Miguel Zapata está basado, pues, por una parte en la maquinista de Levante. De todas maneras, he encontrado, la maquinista de Levante, no voy a decir yo lo importante que es para la ciudad de la Unión, ¿no? Lo que ha sido para la historia de la ciudad de la Unión.
Sí que es cierto que en todo lo que he leído he encontrado siempre que Miguel Zapata construye la Maquinista de Levante en 1890. Bueno, eso no es del todo cierto. Cuando él adquiere la Maquinista de Levante ya existe, lo pasa con otro nombre, pero existe el taller de maquinaria que se llama la Fundición San Martín, ¿de acuerdo? Y él lo que hace en 1895 es que adquiere esa fábrica y le cambia el nombre a la Maquinista de Levante. Aquí voy a presentaros entonces la Fundición Santa María, perdón. Aquí os voy a presentar un personaje que se ha comido la historia de la Unión y que para mí es muy importante, que es Bernardo Pérez Santamaría. La historia de este hombre es que él es un maquinista que tiene la ilusión de crear pues lo que hoy en día es la Maquinista de Levante. ¿Y qué es lo que hace? En 1899 compra la Fundición San Luis a Tomás Manzanares y ese mismo año ya ha creado él el taller de maquinaria. Él quiere crear una fundición de hierro colado y cobre y talleres de fabricación, construcción y reparación de máquinas, aparatos mecánicos, es decir, lo que es la maquinista. Y la crea. Pero el negocio le va muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? En noviembre de 1899 necesita dinero. Si necesita dinero, ¿dónde iba a ir? Pues a Pío Van der Sel o a Miguel Zapata. ¿Qué pasa? Que Miguel Zapata, que tiene una casa en la barra de Cabo Palos y veranea en Cabo Palos, este es su vecino. Entonces él va al vecino Miguel Zapata y le pide un préstamo de 70.000 pesetas para construir esa fábrica moderna sobre la que ya tiene. Quiere construir una fábrica moderna. Le firma un préstamo de 3 años al 10%. Se lo devuelve todo a tocateja, es decir, que la fábrica va fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre se mete en negocios mineros. Y entonces, pues, en junio de 1893, es decir, cuando la fábrica ya lleva funcionando 3 años, 4, como se va a ir al garete, llama a su primo Nicasio, que es un empresario, Nicasio Santamarina, que es un empresario que está en Cartagena, y le dice, mira, yo te voy a vender mi fábrica por 70.000 pesetas, pero te la vendo por 15 días. Dentro de 15 días te doy las 70.000 pesetas y me la devuelve. 15 días después se reúne y no le da las 70.000 pesetas. Y entonces se la vende a su primo, pero se la queda en arriendo. Pero en enero de 1894 se da cuenta que sus negocios mineros van a traste, total, que el primo Nicasio se queda con la Fundición Santa Marina. Y el primo Nicasio aguanta 8 meses porque él ni sabe de eso ni quiere saber. Entonces, ¿dónde va? Pues va a la puerta de Miguel Zapata y le vende la Fundición Santa Marina por 60.000 pesetas. Aún así, hay juicio, Bernardo no quiere perderla y al final es el juzgado de primera instrucción de Cartagena el que le adjudica a Miguel Zapata la Fundición Santa Marina y él le cambia el nombre y le llama la Maquinista de Levante. Sigue creciendo, crece mucho la maquinista. Miguel compra la Fundición Cuatro Santos a una viuda de Madrid, la Fundición San Fernando a los Rolandi y la Fundición San Vicente a Pío Van der Sel, que era suya. Y en 1903 va al notario y al registro y crea una única finca registral que es la Maquinista de Levante, con esas 5. También tiene una fundición de plomo en Portmán. Él entra en la fundición tarde, en 1878, compra la mitad de la Concepción. Después compra otro cuarto y luego otro cuarto. En el 94 compra la Barcelitana y después la Constancia. Y en 1907, al morir su mujer, constituye una única finca registral, una única fundición que llama la Concepción. Y Pío, pues sus 2 emblemas son la Fundición Dos Hermanos y la Mina Talía, que hablaré de ellas después. Entre ellos hay algunas semejanzas, ¿de acuerdo?, entre los dos. Aunque no lo pueda parecer, hay algunas semejanzas. La semejanza principal, los dos llegan sin estudios aquí, llegan a final de los años 60, llegan con un capital inicial, ¿de acuerdo? Los dos tienen relación con Ignacio Figueroa, el marqués de Villamejor y el padre del conde Romanones. De hecho, Zapata es representante de ellos, tienen un acta notarial en Londres firmada, es el representante de Figueroa en la sierra. Y Pío trabajó de pequeño en las fundiciones de Figueroa y por lo tanto aprendió allí el oficio. Los dos tienen un ventorrillo, eso sí se sabe, pero de manera distinta. Parece que Miguel Zapata, el primer negocio que monta aquí es un ventorrillo, mientras que Pío no. Pío lo primero que monta es una fundición y luego se trae a su madre 2 años después y le monta a la madre un ventorrillo en la calle Tetuán. Los dos financiaban partidarios, como habéis visto, y muchas veces se quedaban con los negocios. Tuvieron negocios en común, como la famosa Vina Victoria, que ahora es la Cueva Victoria. Llegó a ser primero partidarios y luego propietarios los dos. Compartían una patente, los dos fueron concejales. Y sus hijos se emparentan. El hijo Adolfo de Pío se casa con Mercedes Echevarría y el hijo del tío Lobo Miguel se casa con la hermana.
y las dos son marquesas, una es marquesa de Arneva y la otra es marquesa de Villaralto. Y los dos diversificaron. ¿Qué es la gran diferencia? ¿Por qué le hace a ellos diferentes de los demás? Bueno, pues le hace diferente... Bueno, perdona, la gran diferencia entre ellos es la relación con la mano de obra, con su gente, con sus trabajadores. Yo acabo de leer un libro ahora sobre el tío Lobo que me ha puesto los pelos de punta, la verdad, si es verdad todo lo que cuentan allí, ¿no? Mientras que Pío, ciertamente, pues tenía otro tipo de relación, como os comenté ahora también, y era una persona muy querida por toda la ciudad, no solamente por los que trabajaban con él. Ellos eran diferentes porque era una excepción a esa duda que hay al principio de si eran realmente empresarios o no. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron conglomerados de empresas en varios sectores, porque fueron un elemento dinamizador allí donde se pusieron, y además tenían una red de relaciones muy compleja que básicamente hacían o con empresarios de mayor rango social, con instituciones y políticos gobernantes, que eso generaba barreras de entrada que le permitían a ellos acceder a negocios que otros no podían acceder. Es decir, el networking, que se dice hoy en día de una manera más inglesa, pero que es de toda la vida, pues tener contacto, ¿de acuerdo? Siempre se ha dicho que la agenda es casi más importante que el dinero, ¿no? Y ellos lo utilizaban. Podríamos hacer, o se podría hacer una charla de cualquiera de los dos, pero bueno, por razones obvias yo voy a centrarme en Pío, ¿no? Esta es una foto de Pío van Dosel cuando él tiene unos 30 años. Y en esa foto ahí tiene los que tengo yo ahora, 52, ¿de acuerdo? Ahí ves la diferencia de cómo, bueno, pues el hombre entra en... ¿Cuál es el origen de él? Antes lo hablaba. Él nace en Alhama la Seca. Ahora es fácil decirlo, pero me costó descubrirlo, porque aparecía, según el sitio donde miraras, que había nacido en un sitio distinto. Alhama la Seca hoy en día se llama Alhama de Almería. Es un pueblo que tiene 3.000 habitantes que está al principio de las Alpujarras. ¿Cuál es el origen de Pío? Esta es la gran pregunta. Bueno, pues fijaos, yo descubrí a su bisabuelo. Este es su bisabuelo Antonio van Dosel, que fue un oficial del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, yo no sabía, tiene un archivo y me enviaron su expediente. En 1760 él era teniente de resguardo y en su expediente pone que era hijo de un ciudadano de Flandes, por lo cual sabemos que su padre había venido al puerto de Santa María a establecerse, porque en esa época para poder negociar con América tenías que vivir en el puerto de Santa María. Él tiene un hijo, Francisco van Dosel Millán, y una hija, Francisca. Y Francisco acaba en Alhama de Almería porque se enamora de una chica de allí y se va allí y tiene 8 hijos. La sexta hija es Nicolasa, mi tatarabuela, que entra en amores con un primo hermano suyo, que estaba casado. Y tienen un hijo que es Pío. Por eso Pío tiene los apellidos de su madre. ¿De acuerdo? Lo primero que me dijo Paco cuando vine aquí es que era tradición oral en la Unión que Pío se había inventado su apellido. De hecho, él llegó a escribirlo, que luego nos reíamos de eso. Bueno, yo me llevé una alegría. Esta es la partida de nacimiento de mi tatarabuela, o sea, de la madre de Pío, de 1816. Se ve claramente que el van Dosel no se lo había inventado por Pío, sino que era el apellido de su madre. Y esta es la partida de nacimiento de Pío, donde descubrí otra cosa que no sabía, es que se llamaba Canuto. Canuto Pío. ¿Eso por qué es? Porque se puso de parto el día 10 de julio, que era el día de San Canuto, y nació el día 11 de julio, que era el día de San Pío. Y entonces al pobre le hicieron la cabronada de llamarle Canuto Pío. De todas maneras, no sé si hay gente aquí que sabéis que en la Garbanzal hay una calle que se llama San Canuto, en la cual él tenía 3 casas, por lo cual no me extrañaría, como además fue concejal, no me extrañaría que algo tenga que ver, aunque él nunca utilizó ese nombre. La gran pregunta es ¿por qué y cómo viene a Pío a la Unión? Bueno, el cómo viene no lo sé, la verdad. Yo no voy a decir cómo vino porque no lo sé. Sí sé cuándo vino, en 1868, sí sé dónde vino y sí sé lo que hizo. Eso sí, ¿de acuerdo? Entonces, como he dicho antes, su abuelo, Francisco Millán, tuvo 8 hijos. La sexta hija fue mi tatarabuela y el cuarto hijo tuvo una hija, se llamaba Josefa. Esta Josefa se casó con un labrador que tenía un hermano. Y este hermano vino a la Unión antes y hizo fortuna. No mucha, pero hizo fortuna. Entonces Pío lo que hizo fue que vino a casa de este pariente. Es decir, a lo mejor vino desarraigado, a lo mejor vino en chanclas, como dicen algunos, no lo sé. Pero el hecho es que vino a casa de este hombre, es decir, que no estaba desarraigado aquí, que le acogió. Lo que yo no sé es si este hombre le proporcionó dinero o si Pío traía dinero. Es verdad que él trabajó, como he dicho antes, en las fundiciones que había en la zona de Gador, por lo cual es posible que tuviera ciertos ahorros. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que descubro, que además esto lo descubrí con Paco, los dos de la mano, es que en el libro de contribuciones del Ayuntamiento de 1868, es decir, el mismo año que llega, con 20 años, aparece como
que ha alquilado un horno en la Fundición La Paz. La Fundición de La Paz tenía 2 hornos con 20 operarios. Quiere decir que un horno tenía al menos 10 operarios. Es decir, él tuvo que contratar a 10 operarios y además tenía que conocer el tema de la fundición para poder llevarlo. Luego, no vino aquí, digamos, a mirar al viento, sino que vino realmente a saber lo que quería hacer, porque además él siempre dijo que él era fundidor, nunca dijo que era minero. Él siempre se consideraba fundidor, que tuvo minas porque quería asegurarse el mineral. Después alquila la fundición Tres Hermanas en 1873, que aparece también en el libro de contribuciones, y luego la fundición Mercedes, de 5 hornos, que después se llamó Brígida y ahora se conoce como Del Humo. Esto bueno, él en 1870, como he dicho, se trae a su madre. Y de hecho este es el primer libro de acta notarial de la Unión, de Antonio Miralles, y en el número 13 aparece el permiso que le da la madre a Pío para poder casarse. Porque en aquella época, que fueras mayor de edad, tu madre te tenía que dar permiso, o tu padre tenía que dar permiso para casarte. Entonces, la madre está aquí porque se la trae, es cuando le monta él eso. Y él aquí se casa, y bueno, esto sí que lo sabéis, tiene 2 mujeres que son hermanas y tienen 24 hijos. Con la primera tiene 13 hijos y con la segunda tiene 8 hijos. Este en rojo es mi abuelo, es decir, que yo desciendo del hijo número 21 del señor Pío. Pío crece, es decir, va creciendo en fortuna, va teniendo suerte y bueno, entra en el censo electoral en 1875, fijaos, solo hay 4.000 electores de 20.000 habitantes y rompe un poco esa regla que había no escrita de no integración de los andaluces, que se llamaba, porque él era un andaluz que habían ido a Lama y bueno, no solo se integra, sino que aparece en el censo electoral y además, fijaos, vota en la ermita de Herrería. La ermita de Herrería era la antigua iglesia que estaba situada más o menos donde está ahora la plaza de Alfonso XIII, que bueno, esa se cayó, literalmente en 1898 se hundió, ¿de acuerdo? Bueno, su crecimiento es tal a nivel social de la mano del padre del conde Romanones, que cuando el rey Alfonso XII viene en 1877 a inaugurar el paseo Alfonso XII de Cartagena, después de inaugurarlo van a la fundición que tienen los Romanones en Santa Lucía y después cogen el tranvía y se vienen a la Unión. Y van a visitar la fundición Tres Hermanas de Pío Bandosel. Y Pío Bandosel les enseña, de la mano del conde Romanones al rey Alfonso XII, la fundición. Es decir, que el rey Alfonso XII también estuvo en la Unión, aparte de Isabel II y de su hijo Alfonso XIII. La gran obra que él hace en 1878, comprar los terrenos y crea la fundición Dos Hermanos, que es una de las más modernas en su momento, lo fue durante mucho tiempo y que se dedicaba a fundir el mineral, que repito que era lo que él decía que se dedicaba. Él debía ser listo, evidentemente, y entonces él sabe, como he comentado antes, el mineral de la Unión era más pobre en plomo. Tenía una media de riqueza de un 30 o 50% en mineral de plomo, lo que es la galena, y una media de unos 900 gramos por cada 900 gramos de plata por cada 1.000 kilogramos de mineral. Mientras que Mazarrón, que por cierto me acompaña el cronista de Mazarrón, que es un gran amigo mío, y al que le debo el honor de que me haya dejado esta foto, en Mazarrón la media de la galena argentífera es de 60-80% en plomo y además 1,5 kilos de plata por cada 1.000 kilogramos de plomo, por lo cual Pío dijo, yo quiero fundir en Dos Hermanos el mineral de Mazarrón, ¿de acuerdo? Y elige la mina Talía. La mina Talía era una mina que es una de las más ricas de allí, pero era la única que no estaba a manos de las grandes empresas, porque en Mazarrón, a diferencia de aquí, las explotaciones las hacen grandes empresas. ¿Qué pasa? Que estaba inundada, era muy difícil explotarla y nadie se atrevía. Pero Pío, que debía ser muy lanzado, no arrendra, y entonces él coge, hipoteca su casa, hipoteca a los Dos Hermanos, pide un préstamo al padre del conde Romanones de 100.000 pesetas y se mete a explotar la mina Talía, cosa que nadie había querido hacer. Se va a Inglaterra, se trae unas máquinas extractoras y al final, en 1890, consigue encontrar el filón Pepino, que es un filón de altísima riqueza y que es realmente lo que le hace rico. O sea, a él lo que le hace rico es fundir este mineral tan rico en plomo y en plata en la fundición de Dos Hermanos. Para eso tiene la inestimable ayuda de mi tío bisabuelo, Francisco Yáñez Calvache, que monta un negocio allí en Mazarrón y que llevan el mineral desde la mina hasta el puerto y del puerto lo trae aquí a la fundición Dos Hermanas. Él es el abuelo de mis 2 ángeles de la Unión, que son mi tía Lola y mi tía Pepita Calvache, que creo que una de las 2 anda por aquí. Y aparte es tío bisabuelo mío, porque era el hermano de mi bisabuela Paca. Si fijáis, el grueso de primera, quiere decir el primer mineral que hace después del primer lavado, tiene en
estudio que hace la Escuela de Ingeniería de Minas de una muestra de la mina Talía. Las muestras se presentaban así, como veis. Una riqueza en plomo del 80 al 90% y 2,96 onzas de plata por cada quintal de plomo, es decir, una burrada. Y es, repito, que es lo que le hace tener éxito. Aparte, también coge mineral de aquí, de la Unión. Aquí, por ejemplo, os he traído un recibí de Joaquín Peñalver, el Piñón, que dice que le entrega, además, fijaos lo que dice, que me obligo a entregar. Eso es una manera de hablar, es porque tenía un contrato de minerales, no es que nadie le pusiera ninguna pistola para que lo hiciera. También, bueno, eso también lo habéis oído, muchos de los contratos de arrendamiento de minerales se hacían en las cantinas, no se hacían por actas notariales. Yo he encontrado también en cajones, por ejemplo, es un contrato de minerales. Así Pío, como os he dicho, pues llega a acumular, en este caso, 107 concesiones mineras. Este es el famoso mapa Lanzarote de 1907, con todas las concesiones mineras de la Unión, hasta Cabo Palos. Yo me he procurado pintar de verde todas aquellas concesiones que tenía Pío en el momento de su muerte. Es decir, todas las concesiones, aunque repito que él siempre dijo que él no era minero, que él era fundidor. Pero sí era importante para un fundidor controlar sus propias minas. Otra figura que quiero resaltar es la de Andrés Toulon. Andrés Toulon era, pues, como mi bisabuelo, había desaparecido de la historia. Gracias a la labor de la Semana Santa y de Domingo, su antiguo hermano mayor, pues y de Pepe, el antiguo presidente del Cristo de los Mineros, cuando se celebra el centenario, sacan que Andrés Toulon había sido el que había encargado el Cristo de los Mineros, que hoy en día cuenta la ciudad, ¿no? Pero antes de eso era poco conocido. Pío, muchas veces lo he dicho, no se puede entender la historia de Pío sin Andrés Toulon, porque fue el hijo que nunca tuvo a nivel empresarial. Con él fue al que cuando Pío se va a Madrid le deja sus negocios para que los lleve. Él es el que de alguna manera maneja durante esos años todos los negocios aquí, y cuando Pío ya se retira, pues le arrienda casi todas las minas que tiene Andrés Toulon. Es decir, es una figura importantísima a reivindicar, que es otra historia que algún día espero que os hagamos. Le ayuda también cuando fundan los bomberos. Los bomberos. Este es Andrés Toulon. Me he salido... no, aquí. Ese que tenéis ahí es Andrés Toulon, y el que está sentado al lado es Jacinto Conesa. ¿De acuerdo? Esperad, voy a darle para que vuelva a la presentación. En 1895 él decide irse a Madrid. Se va a Madrid, deja a Toulon a cargo de sus negocios y durante 10 años vive en Madrid. ¿Qué hace en Madrid? Pues vida de rico, la verdad, porque se dedica a jugar a la bolsa. De hecho, famoso, se le conocía como el rey de la bolsa, hizo muchas jugadas Era audaz, como habéis visto con el tema de la Talía. Perdió mucho dinero con la guerra de Cuba, ciertamente. No se sabe cuánto, pero sí que perdió bastante. Pero bueno, se recuperó también en parte. Y luego también participó en la fundación del Real Madrid. De hecho, uno de sus hijos, Adolfo, fue jugador del primer Real Madrid, ganó 3 Copas del Rey con el Real Madrid y fue directivo del Real Madrid. De hecho, aparece en el Museo Real Madrid, aparecen allí la relación de jugadores, aparecen Adolfo y Pío Van Dosel como jugadores del Real Madrid. Yo creo que eso en la Unión se debe saber. Otro tema importante, cuando él está en Madrid, se produce la famosa revolución del 4 de mayo de 1898. Lo primero que me gustaría decir sobre eso es que yo he oído muchas veces que era algo único, específico que se dio en la Unión. En realidad no. En esa época estábamos en guerra con Estados Unidos y entonces el precio de las materias de primera necesidad había subido muchísimo en toda España y hubo muchas rebeliones en toda España. Concretamente en la región, el 30 de abril, veis que hubo un motín en Mazarrón. Aparte, cuando sucede lo del problema del desastre de Cavite, pues todos los periódicos dicen que son unos héroes, pero la gente se asusta porque piensa que las materias primas van a desaparecer, por lo cual todo se encarece un montón y hay más motines. Hay otro motín en Águilas, ¿de acuerdo? Y ocurre el motín de la Unión. Es verdad que el motín de la Unión tiene sus características muy especiales, porque aquí había, pues como ya sabéis, el trabajo duro y peligroso, los salarios muy bajos, la falta de vivienda y el famoso pago con vales. De hecho, el grito que decía la gente era abajo los consumos, fuera los vales y aumentos de jornal. Es famoso, todo el mundo lo sabe, el propio Paco es lo primero que me dijo, que Pío nunca pagó con vales y además en esa revolución, cuando pasaban por las casas de Pío, porque fueron a quemar la casa de los empresarios, la primera que quemaron fue la de Celestino Martínez Vidal, de los consumos, la gente decía que la de Pío no la tocaran porque él nunca pagó con vales.
No solamente no pagó un vale, sino, como he dicho antes, no contrató tampoco a niños de la Gavia. De todas maneras, yo quería profundizar en por qué eso era así, por qué había ese sentimiento hacia Pío amigable y por qué se quiso respetar. Y he encontrado, por ejemplo, que en un contrato que tiene la mina Thalía, él ya establece un relevo de 8 horas en los trabajadores. Relevo de 8 horas en una mina en 1899. Eso es algo inaudito. Y además también en 1903 contrata a Valentín Vidal Navarro para que en caso de accidente facilitara por cuenta de Pío la oportuna asistencia facultativa, el abono de jornales y la intervención en reclamaciones gubernativas. Es decir, contrata a alguien para que cuando haya un accidente laboral, él, Pío, cubra los gastos de ese trabajador y la atienda en los tribunales cuál es el problema que tenga. Eso en 1903. Eso explica más por qué tenía, digamos, ese cariño de la ciudad y por qué... Es más, el gobernador civil, cuando se entera de esto, lo manda a llamar de Madrid. Viene el 5 de mayo, lo reciben un montón de gente de la Unión en Cartagena, lo traen aquí y él lidera las negociaciones que en teoría acaban con los vales, aunque todos sabemos que por desgracia siguieron muchos años. También me ha impresionado eso, saber por qué tenían esa manía a Celestino Martínez Vidal, es decir, por qué... He llegado a leer incluso que toda la revolución del 4 de mayo era una excusa para acabar con él. No lo creo, por lo que habéis dicho, pero sí es verdad que fueron a poner el primero. Ya sabéis que básicamente era porque era el que llevaba los consumos, el recaudador de consumos. Y además he encontrado un montón de actas que cuentan la cantidad de tropelías y de... Claro, porque él tenía que recaudar dinero para que le sea rentable el contrato, por lo cual era una auténtica guardia de seguridad que atenazaba a mucha gente en la ciudad y no me extraña que le tuvieran esa manía. De hecho, él es un personaje muy curioso, ya os he dicho, porque... monta la empresa de gas, también se asocia con Zapata y en 1894 es el presidente de la Taurina, que es una sociedad que se crea para crear una plaza de toros. Plaza de toros que se llegó a crear. De hecho, he encontrado el contrato de macizado de los cimientos de la plaza, es decir, que la plaza se llegó a hacer. Y esta foto, que corresponde al diario Pueblo, que hace un reportaje sobre el Día del Árbol que hace Jacinto Conesa, que van los niños a plantar árboles, veis que la foto de los niños está hecha en las gradas de la Plaza de Toros. Es la única foto que he encontrado de la Plaza de Toros, nadie ha sido capaz de darme. De todas maneras, sí que he encontrado dónde estaba localizada y eso os lo contaré luego. Pío también, como no, fue político, pero no fue político desde el punto de vista del cacique que tenía el poder, porque en realidad de político era un romántico, él era republicano. Le ofrecieron los liberales, los conservadores, pero nunca quiso. Él era republicano de corazón y el Partido Republicano de la Unión era importante porque él era su presidente, si no, no tendría importancia. Sobre todo fue muy amigo de Nicolás Salmerón, el segundo presidente de la Primera República, porque era del mismo pueblo, era de Alhama de Almería. Se hicieron muy amigos. De hecho, Pío fue concejal 2 veces, concejal de Hacienda de este ayuntamiento, de 1891 al 93 con Jacinto Conesa y en el 9 con Gregorio Vera. Y Nicolás Salmerón viene a la toma de posesión de 1891, es decir, está aquí en la Unión y viene a la toma de posesión de su amigo. Al final, cuando él vive en Cartagena, le nombran presidente del Partido Republicano y le eligieron candidato al Congreso en 1910, pero renunció porque ya era mayor y las bases no entendían que un empresario, digamos, católico pudiera ser el representante del Partido Republicano y al final, bueno, pues ya él renunció y no fue, pero fue elegido y de hecho llegó a hacer campaña. Aparte de su negocio mineros, como he dicho, y eso lo hace diferente, también se metió en otros sectores, ¿no? y también generó riqueza en otros sitios. Creó en 1897 una empresa de maderas, de fabricación de muebles y diseño de muebles. Él era el socio humanitario, tenía 1 millón de pesetas de capital social, él tenía 51%, y tenían sede en Murcia y en Cartagena. Y tuvieron una sede en la Unión, que posiblemente estaba aquí, más o menos en este sitio donde estamos, porque cuando se hace el alineamiento de la Rambla del Raiguero, la Rambla del Raiguero es la calle Jacinto Conesa, que antes primero era la Rambla del Raiguero, después fue Alfonso el Sabio y ahora, bueno, está dividida en 3 trozos. Cuando se hizo el alineamiento se le expropia para poder hacer la calle tal y como la tenemos hoy en día, pero tuvieron aquí representación. Aparte también, que antes lo he dicho Leandro en la presentación, él, como kamikaze, se mete a hacer obra civil, se presenta a un concurso para construir el dique seco del Arsenal. Estamos hablando de una obra de 5 millones de pesetas del año 1896. Miguel con 2 narices se mete ahí
hace obra civil, contrata a 500 a 800 operarios y durante 8 años construye como constructor el dique seco del Arsenal. Esta foto es de 1912, unos años después de terminarla, del dique seco, y este es hoy en día, es decir, el dique seco que construye un empresario unionense es el que utiliza Navantia para hacer sus trabajos. También compra una finca en Orihuela y descubre que tiene un salto de agua del río Segura, y entonces se le ocurre, como ha visto en Alemania, que ahí se puede producir electricidad. Entonces se pone a montar una empresa eléctrica y el tío consigue, en 1903, consigue al final dar luz, ser el que suministra la luz a toda la Vega Baja de Orihuela. Es el suministrador del Ayuntamiento de Orihuela para toda la Vega Baja. Y es su hijo, este es su hijo Pío, que desgraciadamente murió de tifus con 25 años, que era su esperanza, porque la verdad es que los hijos fueron un desastre todos, Dios me perdone, y ninguno fue capaz de llevar los negocios como lo llevaba. Y el único que, por eso tiraba de Teulón, el único que parecía que lo iba a hacer era este pobre hombre, pero murió. Y luego también, fijaos, se junta con el conde Ramonone y su hermano y con un empresario de Cartagena y montan la sociedad de ensanche, urbanización y saneamiento de la ciudad de Cartagena. Es decir, crean la sociedad que con el ayuntamiento se va a encargar de hacer todo el alcantarillado de la ciudad de Cartagena, construir un parque en el Amarjal, abrir la calle Gilbert y urbanizar los terrenos de Alfonso XII. Y a cambio, el ayuntamiento le cede a esta sociedad, de la que Pío es presidente, le cede los terrenos del muelle Alfonso XII, todos los derechos del ayuntamiento del Monte de la Concepción, y como la cabra tira al monte, 2 minas situadas en un Carrascoy que tenía el ayuntamiento de Cartagena, no sé por qué, se la cede a la sociedad para que también las explote. Lo primero que hacen es la calle Gilbert. Todos conocéis Cartagena, pues esta calle la hace esta sociedad en 1899, hoy esto es actualmente, y antes era monte, abren la ciudad. Y el proyecto que ellos tenían, si fijáis, Cartagena, como todos sabéis, antes tenía una laguna y esto era el centro, pues el proyecto que ellos dibujan es mantener el centro y urbanizar toda esta zona. Todo esto está hecho hoy en día realmente, esto quizás Santa Lucía no tanto, pero de esta parte sí, ¿de acuerdo? Y eso lo hizo esta sociedad, que como he dicho, estaba presidida por Pío. Esta foto de 1924 que me ha cedido el Ayuntamiento de la Unión, aquí se ve la casa de Pío en Méndez Núñez, que por desgracia ya no existe, la Casa del Piñón, el mercado, y aquí tenéis en primer lugar la Casa Pío. La Casa Pío es el primer gran edificio que se construyó en la Unión. Su filosofía era la misma que la Casa del Piñón, era para alquiler y para pisos de lujo. Por desgracia se tira, ¿de acuerdo? Y ya no existe. Pero estaba situada, fijaos, justo en la calle Bailén. Esta esquina es el Vinagrero. O sea, si salís del Vinagrero, toda esta manzana que tenéis enfrente es la famosa Casa Pío, que se ha perdido, que era de Tomás Rico y que hubiera sido, pues como esta casa, maravilloso haberla conservado, ¿no? Un día que estoy yo por ahí, no recuerdo, me estaba en Indonesia, me escribe Paco Rodena y me dice: Gonzalo, he encontrado una sociedad que se llama Bandoseo de Teulón, de algo de la Hacienda Santa Elena, y estaba entusiasmado. Y cuando yo vine nos juntamos, pero no sabíamos qué era eso de la Hacienda Santa Elena, ni sabíamos para qué era la sociedad. Después lo descubrimos. La Hacienda Santa Elena era una finca que está situada, fijaos, esta es la calle Real, esta es la carretera al Algar, todo esto era la Hacienda Santa Elena. Los hermanos Teulón y Pío compran esa finca en 1897 y se dedican a urbanizarla y a venderla, ¿de acuerdo? Porque ellos ven que esa es la expansión natural de la Unión, como de hecho lo ha sido, ¿no? Y aquí es donde os decía antes que estuvo situada la Plaza de Toros. En esta esquina, cuando giras, por aquí está la gasolinera, y cuando giras por aquí está la Casa Urbano Casanova, pues aquí enfrente donde estaba la Plaza de Toros de 1894, que no sabemos por qué desapareció. Este es un plano de la Hacienda Santa Elena, no se ve mucho, pero sí podéis ver aquí la carretera del Algar y aquí el proyecto de la Plaza de Toros que tenían en esa urbanización, en el mismo sitio donde estaba la antigua Plaza de Toros. Por eso sabemos que la Plaza de Toros antigua estaba ahí, ¿no? Esto es un regalo que me ha hecho también mi amigo Mariano. Él también tuvo algunas fincas, pero bueno, la más importante es el Huerto Pío. El Huerto Pío, Villadolores, que está aquí situada camino de los Camachos, que hoy en día es un parque ambiental que está cedido a Sierra Minera, una parte, y que hace una labor fundamental de la cual Pío se sentiría muy orgulloso, y que esta sí está intacta y pertenece todavía a la familia. En ella se celebraban las famosas fiestas que eran muy conocidas en toda la ciudad, las madrugadas flamencas, el día de su cumpleaños.
el 10 de julio todos los obreros que trabajaban, cientos de obreros que trabajaban en su finca, iban andando hasta allí y celebraban una madrugada flamenca. Y como él era andaluz y le encantaba, pues invitaba a todos sus obreros y cantaban, le daban un recital de tropa alpujarreño, mudanzas cartageneras. José Gelato, que escribió un libro sobre sobre el rojo del alpargatero, me dijo que había identificado en esta mujer a la mujer del rojo del alpargatero. Por lo cual quiere decir que él no está en la foto, pero estaba ahí también. Es decir, aunque el flamenco en aquella época, Jacinto Conesa sobre todo lo machacó mucho, pues Pío era muy amante de ello y los invitaba siempre a estas fiestas que se hicieron famosas. Sería muy largo hablar de todos los proyectos en los que participó Pío en la ciudad. Evidentemente era una persona rica, de origen humilde, y él ayudó siempre que se lo pidieron. Participó en el hospital, participó en la cocina económica. En el año 93 el Gobierno Nacional suprime el Juzgado de la Unión, porque sí, y entonces se unen 7 o 8 empresarios, entre ellos Pío y Miguel Zapata, y consiguen al final que se reabra. Cuando las obras de la iglesia, pues esa es otra historia, pero son un desastre. Antonio Comellas, que gana el concurso, al final se lo cede a la Junta Parroquial, en la cual también está Pío, ayuda a que se termine. También participa en la creación del asilo de huérfanos. También participa en la creación del Liceo de Obreros. Es decir, él es uno de los padres de esta ciudad y ayuda en todo lo que hace falta. Pero sobre todo, yo destacaría, en 1895 hace falta trabajo y entonces el Ayuntamiento de la Unión decide crear la carretera de la Unión a San Javier. Y para ello emite una emisión de 1.500 acciones de 100 pesetas, 150.000 pesetas. Bueno, Pío compró la mitad, 75.000 pesetas. Y no solo eso, sino que además él se encargó de vender el resto de acciones por los demás empresarios mineros y pidió que todo el dinero, porque en las carreteras en aquella época se establecía un arbitrio, igual que en los peajes de las autopistas, todo el dinero que se consiguiera se utilizara para construir una nueva cocina económica, como así se hizo. El ayuntamiento, por eso, le concede el 30 de agosto de 1897 la mayor distinción que se puede dar a una persona residente en una ciudad, salvo ser hijo predilecto o hijo adoptivo, que es un voto de gracias. Por unanimidad se le da un voto de gracias a Pío van Dosel por hacer esta función. En 1912 le da un ictus, y por lo cual toda esa actividad frenética que habéis visto cae. Él alquila la fundición Dos Hermanos, le pasa a Teulón todas sus minas y se recluye en el Huerto Pío. Prácticamente no sale de allí. Yo del ictus solo tenía noticia por una carta de una tía abuela mía, pero este año, hace un mes, encontré algo que me impresionó. Esta es su firma antes del ictus, esta es su firma después del ictus. Aquí se ve claramente que tuvo, bueno, pues se quedó medio paralizado y no podía hacer nada y por eso se retira de los negocios. Él se retira al final en el 18 a su casa de Cartagena, que es esta casa que está situada en la plaza del Icue. Aquí estaba antiguamente Arroyo Sonido, pero esta es la plaza Castellini y esta es la calle del Carmen. Y él muere allí. Muere el 20 de julio de 1920, pero no se dio de baja en el patrón de la Unión, o no le dieron de baja hasta marzo, es decir, 3 meses antes. Él nunca quiso darse de baja del patrón de la Unión, aunque viviera fuera, viviera en Madrid o en otros sitios, porque, repito, él se sentía un funcionario unionense. Al final muere. Y bueno, pues su muerte la verdad es que causó aquí en el pueblo pues, mucho dolor, sincero yo creo. Está enterrado ahí en el Panteón, que muchos habéis visto, en el cementerio. También fue portada, este es el Liberal de Murcia, fue portada porque bueno, era un empresario importantísimo. Y yo creo, sinceramente lo creo, yo creo que es una de las personas que ayudó a construir esta maravillosa ciudad, que yo creo que merece un homenaje, este homenaje que le estamos dando, y sobre todo el homenaje de no desaparecer de la historia, porque repito que antes de empezar yo todo esto no sabíamos ni siquiera ni cómo se llamaba el pobre hombre, ¿no? Y por último, ya para terminar, me voy a permitir una licencia, aparte de pedir disculpas por el ladrillo que os he soltado, voy a atreverme a hacer una cosa. Con el permiso del señor alcalde, yo los próximos días voy a presentar un escrito al ayuntamiento donde voy a solicitar una cosa. Mirad, esto es esta carretera, es la carretera actual, la RMF 40. Este es el Centro Sanitario Cristo de los Mineros y este es el principio de la calle de Murcia, que es donde está la famosa rotonda con la bandera. Y este es el Huerto Pío. Bueno, el trozo de carretera que pasa por delante no tiene nombre, es decir, es la RMF 40, pero ya han construido ahí el centro sanitario, por lo cual, qué mejor
que proponer que se pudiera llamar Avenida Pío Bandosel, que yo creo que se lo merece, no sé, yo sé que eso es voluntad política, yo sé que depende de la corporación municipal, yo voy a lanzar la piedra, espero que sea recogida. Y yo solo voy a decir que yo me siento muy orgulloso de mi bisabuelo, de la persona que era, ¿no? A mí me da igual si era rico o no era rico. Realmente lo impresionante que fue ese personaje y lo que hizo y la fuerza que tenía, lo que hizo por esta ciudad y sobre todo lo más importante, porque me ha transmitido el amor maravilloso, a pesar de que no nació en la Unión, me ha transmitido ese amor maravilloso que tengo por esta ciudad. Y sin más, muchas gracias a todos por... Pues ahí queda esa sorpresa, lanzamos esa propuesta, el señor alcalde tendrá algo que decir. Abrimos esta tercera parte de la conferencia con un turno de preguntas para aquellos que sientan alguna curiosidad sobre esta exposición y pedimos a Leandro que suba como moderador de la misma para que, bueno, siempre pongamos una... Sí. Pediría que si alguien está interesado, tenemos a disposición y que se pueda oír, pues que haga esa pregunta. Hombre, mi amigo Paco. A ver, Paco, lo que pregunta. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Sí. Simplemente he pedido la palabra para contar una curiosidad que me imagino que Gonzalo, entre la profusión y precisión de los datos que nos ha dado en esta formidable conferencia, pues la habrá pasado, la conoce, pero que le ha parecido. Pero yo no quería que me echaran de aquí, sí. ¿Perdón? Estaba mucho más tiempo. Bien, tengo el permiso del conferenciante, ¿no? Sí. Se trata de que cuando una persona compraba una mina o varias minas, no compraba ya el pozo hecho ni nada de eso, sino compraba un terreno al que se le adjudicaba, incluso él mismo le adjudicaba un nombre a ese, sí, y le llamaba compraba el subsuelo, no el terreno. Compraba el subsuelo. O sea, la concesión era por el subsuelo, no por el terreno. Pío Bandosel, su bisabuelo, compró en el entorno al Huerto Pío una serie de terrenos que ya les ponía el nombre. Mina Agapito, sí. Mina Carmen, Mina... El Coto Roche, me estás hablando del Coto Roche, ¿no? El Coto, sí. Efectivamente. De hecho, él compra, no lo he dicho, pero él compra el Huerto Pío porque ahí está el Coto Roche. Es decir, el problema que tenían los mineros cuando consiguen la concesión es que el subsuelo es suyo, pero el terreno no. Entonces, el que hace, como sabe que está ahí el Coto Roche, compra las hectáreas de alrededor del Huerto Pío para poder explotar el Coto Roche. Efectivamente. Pues bien, de todas las minas que en un documento están reseñadas que había comprado, solamente se ha abierto una, que es la mina Carmen. Virgen del Carmen. Si alguno de nosotros, cuando vamos desde la Unión por la carretera de la Unión a Roche hacia la maravillosa villa de Roche, veremos, una vez que hemos llegado al Altozano, después de donde está la Cartuja, a la derecha se nota perfectamente la mina y la terrera que corresponde a la mina Carmen, que posiblemente no tenía nada de mineral, porque ahí solo se ve la terrera de tierra. No, de hecho, nunca se explotó ese Coto Roche, él lo compró, pero no llegó a explotar. Nunca explotó. Y la segunda cosa es que el antiguo presidente, uno de los presidentes de la República, Salmerón, vino a la Unión, pero también estuvo dando una conferencia en el Centro Republicano de la maravillosa villa de Roche. Seguro, porque cuando vino a la toma de posesión de Pío el 24 de enero de 1891 se quedó una semana entera en el Huerto Pío, o sea que posiblemente pues aprovechara para hacer campaña política, para eso era político. No tengo documentos de eso, pero tengo la versión de transmisión oral de un vecino centenario que hemos tenido en Roche, el tío Diego. Muchas gracias, Paco. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Perdón, que se llame a mí. Es que le quito el trabajo a Paco. Espera, mira, a Leandro. Ahí hay una.
Bueno, yo que tengo curiosidad porque como has hablado de Miguel Zapata, vivieron en una época, en la misma época. Sí, lo he explicado. Fueron los dos que dominaron. Mi pregunta es que, claro, que a mí me choca que la manera de llevar a lo mejor a los trabajadores uno y otro, que era bastante diferente. Sí, claro. Eso se ha sabido siempre, siempre incluso yo he ido a conferencias donde se ha llegado a decir que uno era el minero malo, otro el minero bueno. Bueno, yo no voy a entrar ahí. Sí que es verdad, y lo he dicho, que la gran diferencia entre ellos era el trato que daba a su gente, ¿no? A sus trabajadores. Yo acabo de leer el libro, he dicho, un libro que se ha escrito sobre Miguel Zapata y la verdad es que se me han puesto los pelos de punta. Yo no sé si eso es más ficción o realidad, pero lo que sí que sé es que Pío realmente no tenía esa relación. Pío, como he dicho, nunca pagó con vales, siempre pagó en efectivo, nunca contrató a niños sin edad legal para ello. Él hacía esas reuniones con sus trabajadores en su finca, él realmente disfrutaba, y era un hombre humilde, ya he dicho, era, más claro no lo puedo decir, era hijo de madre soltera, y en esa época, imagínate, en 1847 lo que podía suponer eso en su pueblo de 3.000 habitantes, ¿no? Era un hombre sencillo que salió adelante, que hizo mucho dinero porque era muy inquieto y muy listo, pero siempre tuvo mucho respeto por sus trabajadores. ¿Hay alguien más? Elena, ¿tú querías algo antes? ¿Alguna pregunta? ¿Qué supuso encontrar esa... Ponte el micro. ¿Qué supuso encontrar esa partida de nacimiento? ¿Qué sintió Gonzalo al encontrar la partida de nacimiento de su... Pues mira, nadie sabe las horas de trabajo que lleva esto, nadie lo sabe. O sea, han sido 13 años cuando escribí el libro, 20 años ahora, porque yo entré por la puerta del despacho de Paco en octubre del 99. Y la verdad es que hasta que... Vamos, no sabíamos nada, no sabíamos ni cómo se llamaba, ni dónde había nacido, y había 7 u 8 sitios donde podía haber nacido. Y al final un día, pues por las actas notariales más o menos calculé que él tenía que haber nacido en 1847, y fuimos al pueblo de Alhama de Almería, gracias a que trabajo en la Católica, tengo algún enchufe entre los obispos y tal, me dejaron entrar en el archivo parroquial, que algunos que están aquí saben que es difícil, y estuvimos 7 horas, toda la mañana, buscándolo porque no había manera. Resulta que los archivos parroquiales no están por apellido, están por nombre. Entonces lo buscábamos por Pío, ya no hay manera, porque el hombre se llamaba Canuto. Entonces, hasta que al final, ya desesperado, empezamos por el libro del año 47, del principio hasta el final, y apareció. El subidón fue brutal, no me lo podía... O sea, no puedo expresártelo, porque la verdad, la gran losa que yo tenía encima, que mi gran amigo Paco y maestro y todo, Ródena, me decía, es que yo lo digo porque mi gran maestro Perelló y Asensio Sáez lo decían, tradición oral y tal, y decía, sí, pero yo quiero descubrir ese documento que me demuestre que el pobre hombre no se inventó su apellido, ¿no? Entonces, no solamente no se ha inventado el apellido, tampoco se había inventado el nombre, se llamaba, sí ocultó uno, ocultó el de Canuto, pero el de Pío era suyo, ¿eh? Mira, allí tenemos a José Joaquín. Algo que me ha llamado la atención entre dos personas muy inteligentes. Hola, José Joaquín, fuiste... Sí, José Joaquín, fuiste profesor mío en Los Maristas. Sí, eso estaba pensando. Cuando yo tenía 14 años. Estaba recordando. Sí, sí. Un placer saludarte. Grato recuerdo. Sí, bueno. Yo era disléxico y tartamudo, o sea que no sé cómo te acordarías de mí. Muy bien. Ahora que te has dicho, recordamos una foto que está corriendo por WhatsApp de esa época, de todos los profesores de Los Maristas. Bueno, la matización era que he visto dos personas muy inteligentes, Miguel Zapata y Pío Bancos. Sí. Y lo que me ha llamado la atención cuando salían los dos y salían sus firmas es que son muy parecidas. Sí, cierto. Las firmas son muy parecidas. Y la pregunta es, eso es lo que me ha llamado la atención, Sí. ¿no? Lo de César Imperatus, de Sí. ¿no? ¿Eso que tiene de realidad y que Pues tiene de Imperatus. realidad? Pues no lo sé, la verdad. Lo he dicho que uno de mis objetivos en el futuro va a ser investigar más a fondo sobre Policiano Maestre, ¿no? Sobre Ponciano Maestre, porque la verdad es que me he encontrado cosas muy contradictorias. Mi gran amigo Mariano Muelas pues me dejó un montón de noticias de prensa donde realmente no sale bien parado. Y luego todo digamos, lo que se ha escrito sobre él y esta obra, que yo me tomaría más como una obra sátira, más que lo tomaría como
una venganza de Don Mendo ambientada en la Unión, por decirlo de alguna manera. O sea, algo que tira de la realidad, pero que utiliza mucho el humor cínico para sacar a la luz mucha verdad, ¿no? Entonces, he encontrado también cosas que él hizo también buenas, ¿no? Y queda ahí una contradicción, me queda una contradicción, y cuando hay una contradicción entre las cosas que lees y lo que descubres, pues siempre te queda el gusanillo de investigarlo, ¿no? Y es un personaje que luego llama la atención, que aparte fue el primer director del hospital, y aunque hay mucha leyenda negra sobre él, ¿no? Mi hijo es negativo. Mi hijo es negativo. ¿Tu hijo quién es tu hijo? Es negativo. El negativo. Es un desastre. Mira, cuando llegué a nacer en la Unión, cuando tú naciste en el año 1975, no estaba muy mal en Cartagena para parir. Sí. Yo era hija del jefe mayor de la Armada y tu padre era obsesionado de que no quería que naciera en el Hospital Marina porque era el único sitio que estaba bien entonces para parir. Sí. Y entonces Florencio, que fue el que me asistió, empeñado, ya tenía la Cruz Roja pelabrada y nada, yo llamo que estoy de parto y la Cruz Roja en el sitio. Sí. Era el 18 de julio. Al final, bueno, casi, podía haber venido a la Unión a dar. Pues sí, mira, me hubiera agarrado el disgusto que todos los días me dicen que no nací aquí. Pues mira, ¿sabes dónde naciste? En el 18 de julio. Sí. ¿Y sabes qué? Estaba el cuarto de baño lleno de hormigas. Y yo no podía casi mencionar. Y entonces me puse a mencionar como pude, y entonces la mañana y dice, bueno, ya que estoy aquí, sigo. Y eso tiene... Es una anécdota. Ah. Ya, bueno, vale, muy bien. Te lo agradezco. Pues siempre la contaba... Pensaba que las hormigas eran de la Unión, ¿no? No, las hormigas eran de allí y yo no sabía ni cómo poder... Entonces, Florencio siempre lo contaba esa anécdota. Muy bien. Y la mañana entonces dice, bueno, ya que estoy aquí... Muy bien. Muchas gracias, mamá. Domingo, estuve a punto de nacer en la Unión, hijo mío. Fíjate. No nacido. Bueno, el que me dice no nacido en la Unión es mi amigo Domingo, siempre, por eso estoy machacándole con ese tema. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya es tarde, ¿no? O sea que... Entonces, muchas gracias a todos. Cierra. Espérate, se va a cerrar. Va a cerrar el alcalde el acto, si os quedáis un minuto. Eso quería comentaros. Una vez que ya hemos llegado a la cuarta etapa de esta conferencia, pues qué menos que agradecer a Gonzalo esta exposición y para ello pues recibir al alcalde de la Unión, don Pedro López Milán, para que cierre el acto. Querido amigo Gonzalo, Leandro, miembros de la Corporación Municipal, miembros de la Corporación Municipal de Cartagena, don Manuel Padín y doña Ana Rama, de demás autoridades presentes, amigos y amigas. Yo creo que hoy hemos asistido a una conferencia alucinante, como denominaba Ascenso Sáez a esta ciudad. Gonzalo es una persona de la que me precio tener su amistad, pero hay una cosa que lo distingue y es su humildad. Es una humildad que parece que me decía antes de comenzar que estaba muy nervioso. Y nervioso se tiene que poner aquel que no domina lo que va a exponer. Nos has dado una visión del siglo XIX de este municipio espectacular, centrado en varias personas, en varios personajes, y sobre todo ya has hablado de tu bisabuelo, de Pío Bandosel, también de Celestino Martínez. Hemos tomado nota, yo creo que aquí sobre todo el tema de los arbitrios. Sinceramente hoy en día el 100% pues no podríamos. Aquí tengo a la concejala de Hacienda que se da los ojos así vueltas, pero no. También hay que decir que Celestino Martínez salió de la Unión envuelto en una alfombra y no volvió. Y fundó también y construyó el Gran Hotel de Cartagena. Grandes personajes, grandes historias. Desde luego estoy seguro de que Gonzalo va a seguir indagando. Lleva 20 años estudiando, 13 para ese libro biográfico de su bisabuelo, que si él recuerda llegó a la Unión con un real de vellón. ¿Vale? Que sí me gustaría que para todo el mundo, aunque yo no lo he preguntado, que nos dijeras que es un real de vellón, en la equivalencia. Pues no me la sé, la verdad. Era pregunta de examen, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero un real de vellón. En fin, yo creo que hoy hemos asistido a una conferencia apasionante.
han lanzado también un guante sobre el tema de la avenida Pío Bandosel. Yo creo que lo llevaremos a pleno. Espero y deseo que sea también de una manera unánime tomar esa decisión y que toda la corporación municipal del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión pues lo acepte, puesto que creo que es de justicia, se lo merece, y hoy en día Huerto Pío es una referencia medioambiental y una referencia también en todos los sentidos, sobre todo socialmente, puesto tal y como hemos visto, tu abuelo era una persona para nada usual en aquella época, un hombre que se hizo a sí mismo, un hombre que hizo grande a este municipio, por lo cual yo creo que no va a haber ningún tipo de problema y lo podremos satisfacerte. Pero también, ya que estás aquí, yo también te lanzo otra. Yo creo que este año el Festival Internacional del Cante de las Minas va a estar enfocado hacia la siderurgia. Siempre estamos con la mina, pero en la Unión la siderurgia fue también muy, muy importante. En este caso, nos gustaría que esta conferencia, la misma, o adaptándola, pues la pudiera realizar durante el Festival Internacional del Cante de las Minas dentro de la agenda cultural. Y yo espero y deseo que nos digas que sí, porque tú no tienes que pasar por pleno. O bueno, tienes a Patricia aquí si tienes que preguntarle algo, y tus hijos y tu madre. Tienes aquí... ¿Dónde firmo? Pues venga, pues vamos a firmarlo. Esto aquí. Me voy a tener que aguantar otra vez en el cante. Bueno, muchas gracias, Pedro. A ti. Muchas gracias. Vamos a ponerlo ahí. Sí. Sin documento. Pero antes de que acabe, yo voy a hacer otra propuesta también en relación a la avenida de su bisabuelo. Sí. Una avenida tiene que ser bonita. Si se une con lo que fuera el Día del Árbol de la Unión, se puede hacer un día para esa celebración con placas, lo que vaya usted a poner, y que en los colegios de la Unión hacer una plantación de árboles por toda la acera y convertirlo en una verdadera avenida. José Joaquín, si es compatible, pues se hará, porque sabes que también ahí está la delimitación de carreteras, pero que lo que está claro es que cuando se haga, se hará con el sabor que tiene que tener. Tiene que ser algo importante, puesto que no es solamente complacer a Gonzalo, sino también reivindicar el nombre de una persona que hizo, tal y como he dicho antes, grande el municipio. Yo voy a poner mi escrita. Yo quiero pedir permiso para hacer un pequeño epílogo de esta conferencia. Y es que nos ha dado unas pautas de tanto cariño, de tanta dedicación al sentido de una familia, que me ha dado a mí también muchas ganas de ponerme a escarcillar, a buscar en la historia de mi abuela. Entonces, que yo creo que eso ha sido un sentimiento absolutamente, no sé si igual, que es un sentimiento que has extendido por toda la sala. Y eso ha sido, yo creo, el premio más importante, por eso lo he puesto como epílogo de esta conferencia. Con ese espíritu lo que